Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualidad.es, diodo Zener, número 2, regulador de voltaje. Tenemos aquí una fuente de voltaje, Vin, positivo y negativo, nos dice que varía entre 30 y 50 voltios. Y aquí tenemos un Zener, cuyo voltaje Zener es 10 voltios, voltaje Zener 10 voltios, que tiene una intensidad de Zener K es ni, rodilla es corriente mínima que tiene que pasar para que el Zener esté en activo, nos dice que es 1 miliamperio, o sea que aquí tiene que pasar por lo menos 1 miliamperio. Y nos pregunta hallar el valor de resistencia mínimo para que este circuito funcione como regulador de voltaje. ¿Cuál es el mínimo de resistencia que hay que tener para estos dos casos de 30 o 50 voltios? Entonces lo primero que hacemos es recordar que aquí, si tengo 10 voltios, ¿qué intensidad atraviesa esta resistencia? No, aquí no me lo... Aquí me dice que I sub L, aquí vamos a poner RL, o me dicen que I sub L igual a 10 miliamperios. La intensidad que tiene que atravesar I sub L, otro dato que nos hemos apuntado aquí, I sub L igual a 10 miliamperios. Si sub L es 10 miliamperios, vamos a hacer el divisor de corriente. Llega aquí la corriente esta, que sería I, y se bifurca al llegar aquí por el Zener y por la resistencia. Aquí decimos que queremos que pase 10 miliamperios y aquí como mínimo tiene que pasar 1 miliamperio por el Zener. Esto sería el Zener y esto la resistencia de carga. 10 y 1, 11. Aquí tiene que haber 11 miliamperios. Intensidad que pasa por aquí y tiene que ser mínimo de 11 miliamperios para que esto funcione como Zener. Si hay menos de 11, no pasará. Entonces, bueno, aquí la resistencia L si es de 10 miliamperios y tiene que haber 10 voltios, quiere decir que RL vale 1K. RL tiene que ser 1K. 1K por 10 miliamperios dan los 10 voltios de caída, que sean los mismos que el Zener porque están en paralelo. 10 voltios, caída de voltaje aquí, igual que la caída de voltaje aquí. Entonces nos pregunta cuál es el valor de la resistencia. Vamos a ver, aquí tengo 10 voltios, porque aquí tengo 0 voltios. Si aquí caen 10 voltios, aquí tengo 10 voltios. Esto está a través de un cable, el mismo voltaje aquí que aquí. Voltaje aquí tiene que ser mayor que 10 voltios. Si aquí pasan 11 miliamperios, aquí habrá una caída de voltaje que es I por R. Caída de voltaje aquí será 11 por R, es la caída de voltaje aquí. Entonces, voltaje inicial menos la caída de voltaje igual a 10. O sea, voltaje inicial menos la caída de voltaje, que es 11 por R, en R en K y me dará en voltios, igual a 10 voltios. Esta es la fórmula que se tiene que cumplir. Voltaje inicial menos la caída de voltaje aquí igual a 10 voltios. Voltaje inicial tenemos 30 y 50. Si es 30 menos 11R igual a 10. De aquí despejo, el 11R va al otro lado, el 10 va aquí, 20 igual a 11R. Entonces despejo R igual a 20 entre 11, esto da en K ya, y 20 entre 11 me da 1,8K. Entonces la resistencia tiene que ser 1,8K o menor para que pase por lo menos esta intensidad con este voltaje. Si disminuye la resistencia, aumenta la intensidad. Entonces, como por lo mínimo tiene que pasar 11, R tiene que ser menor o igual que 1,8K. Pondríamos, por ejemplo, 1,5 para asegurar. ¿Qué pasa si el voltaje es de 50? Pues 50 menos 11 por R igual a 10. Ahora el voltaje que es 50 caen lo mismo porque es la misma intensidad, 11 por R igual a 50, y de aquí despejo que 11R igual a 50 menos 10, 40, donde R igual al doble, que es 3,6K. La resistencia, en el caso de 50, tiene que ser menor o igual de 3,6 para asegurar que pasan por lo menos 11 miliamperios. Como estas dos, la menor es 1,8, la resistencia que tenemos que poner aquí será menor o igual que 1,8K. Sería la respuesta de este problema. Resistencia mínima para que esto esté en activo con una corriente de 1 miliamperio a través del Zener y aquí 10 voltios si pasan 10 miliamperios, porque esto es una resistencia de 1K. Segunda parte, vamos a hacer un ejercicio concreto. Aquí tenemos 1K y 10K, voltaje inicial C. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la intensidad que atraviesa el Zener? Con 7 voltios y con 9 voltios. Vamos a probar con 7 voltios primero.
y 9 voltios. A ver, si aquí tengo, vamos a poner los voltajes, aquí tengo 0 voltios, aquí caen 5 voltios, si está en activo, y aquí caerán también 5 voltios. Si aquí hay 0 voltios y caen 5 voltios, aquí tengo 5 voltios. Si aquí tengo 7 voltios y aquí hay 5 voltios, aquí tienen que caer 2 voltios. Vamos a primero calcular la intensidad que pasa por aquí. Intensidad que pasa por aquí, voltaje entre R. 5 entre R, que es 10. 5 entre 10, 0,5 miliamperios. Intensidad que pasa es 0,5 miliamperios. ¿Cuál es la intensidad que pasa ahora por aquí? Pues la intensidad que pasa por aquí es voltaje entre R, 2 entre 1K. 2 entre 1, 2 miliamperios. Aquí me llegan 2 miliamperios, vamos a dibujarlo aquí. Haremos quizá en vertical que sea mejor. Llegan 2 miliamperios y se bifurca, parte por el Zener. Vemos el color azul. Tenemos aquí los 2 miliamperios que se bifurca por el Zener y por la resistencia de carga. Como el voltaje aquí es constante, una vez se ha roto el voltaje Zener es más de 5 voltios, aquí la intensidad que pasa es constante, siempre es 0,5. Por aquí siempre pasarán 0,5 miliamperios. ¿Y el resto? Pues el resto es, el Zener lo que hace es absorber más o menos intensidad corriente. Si entran 2 y sale por aquí 0,5, por aquí pasarán 1,5 miliamperios. En este caso, con 7 voltios. 7 voltios, intensidad Zener igual a 1,5 miliamperios. Y ahora con 9 voltios, pues con 9 voltios lo mismo, 9 ahora menos 5, esto es 4 voltios, la intensidad será 4 entre 1K igual a 4 miliamperios. Llegan 4 miliamperios, se bifurcan siempre los mismos por la resistencia que es 0,5, pues la diferencia, 3,5, será la intensidad que pase por el Zener. Y por lo tanto tenemos que cuando es 9 voltios, la intensidad de Zener es igual a 3,5 miliamperios. Lo que vemos es que el Zener absorbe más o menos intensidad, de tal manera que la intensidad que atraviesa la resistencia siempre es la misma y el voltaje que la atraviesa. Y el voltaje, la caída de voltaje es la misma. Como están en paralelo, caída de voltaje en una tiene que ser igual a la caída de voltaje en otra. Y con esto acabamos este ejercicio de Zener.